versículos que ya hemos leído nosotros. La primera parte del Evangelio de Marcos que ya hemos estado estudiando presenta al Señor Jesucristo como el Mesías poderoso, el Mesías que habría de venir y que tiene poder sobre todo y sobre todos. Y si ustedes han puesto atención a cada uno de los pasajes que hemos estado estudiando, desde el principio se muestra el Señor Jesucristo como aquel que tiene autoridad para enseñar y no como los escribas y los fariseos, el que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la creación, naturaleza y poder para crear de la nada. Y esto muestra al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. La segunda parte de este evangelio, comenzando en el capítulo número 9 en adelante, y en realidad, más bien dicho, del capítulo 8, del versículo 31 hasta el capítulo 15, el final, hablan de el Mesías como el siervo sufriente, aquel que habría de venir y morir por nuestros pecados. Y es importante entender que para tener una perspectiva correcta de quién es el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos de creer ambas cosas. Él es Señor y Él es Salvador. Así que estos son los puntos importantes en este evangelio. Él es el soberano que tiene autoridad y Él es el siervo sufriente que muere y resucita por nuestros pecados. Y eso es tener una comprensión verdadera de quién es el Señor Jesucristo. En este estudio nosotros vamos a conocer la declaración más importante en la vida que cada persona puede hacer para estar en un estado de bendición, para que nosotros seamos bendecidos al confesar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y primeramente quisiera hablar de lo que es el entendimiento de tener una confesión o de confesar algo. En un contexto bíblico, confesar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, es reconocerlo a Él por quien Él es y actuar en base a la información que la Escritura nos dan acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, la idea de tener una confesión o de tener una creencia se puede aplicar a todas las cosas en la vida. Hay personas que creen que Dios no existe y esa es una creencia y viven por esa profesión que ellos tienen. Hay personas que creen que lo más importante en la vida es el dinero y ellos viven y creen en base a esa creencia, a esa creencia que ellos tienen. Hay personas que creen que la educación académica es lo más importante y ponen todos sus esfuerzos y todos sus recursos para alcanzar una educación académica muy alta. Hay otros que no tienen nada en la cabeza y quieren ser influencers. Ahora hoy en estos días la famosa frase de que ¿qué es un influencer? No, es un youtubero que hace estupideces en YouTube. Y mientras más grandes sean, más famoso puede ser la persona. Como podemos ver, entonces, el profesar o el confesar, tener una confesión acerca de algo, viene a ser como el motor que mueve a la persona, que le hace seguir adelante, que le da la dirección que debe o quiere tener. En este caso, cuando hablamos de un cristiano que confiesa que Jesucristo es el Señor, está haciendo un reconocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Es el Mesías prometido, es el mismo Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, es el que murió por nuestros pecados, es el único que nos puede llevar al Señor Jesucristo, es el único que ofrece a Dios, es el único que ofrece salvación. Y esa es una profesión de fe. Creo que la mayoría de nosotros en esta mañana hemos hecho esa profesión de fe, o al menos así lo expresamos con la mayoría de los que estamos aquí. Y en esta vida, esto es importante entender esto, cada persona de una manera o de otra confiesa creer algo. Unos confesarán todo lo que tiene que ver con este mundo, con lo terrenal, y otros profesarán fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu confesión en esta mañana? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que te motiva a vivir? ¿Es el dinero, la fuerza, la educación, el estatus social?
la influencia social? ¿O crees que Cristo es el Señor y lo has confesado como lo que Él es, como el Señor y el Salvador de tu vida? Este pasaje que nosotros acabamos de leer tiene como el centro principal o el punto principal la pregunta que el Señor Jesucristo hace: ¿quién decís que soy yo? Que encontramos ahí en el versículo número 29. Pero vamos a dar comienzo, hermanos, ahí en el versículo número 27. Y en este versículo número 27, en la primera parte, encontramos lo que usualmente en la narrativa se llama el contexto. Porque dice aquí que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ya hemos visto nosotros que la primera mitad del Evangelio de Marcos tiene este propósito de mostrar al Señor Jesucristo como el que tiene dominio sobre todo, y para eso Él ha recorrido toda la región de Galilea y sus alrededores, y lo ha demostrado enseñando como quien tiene autoridad, y lo ha demostrado teniendo poder sobre todo, y sobre todo, ya repetí sobre qué cosas, no voy a enfatizar esto. Y la segunda mitad de Marcos, como ya lo mencioné, tiene que ver con el siervo sufriente que es el Señor Jesucristo. Esta es la última de las ocasiones en las que el Señor va a estar, camina en esta dirección, en esta región. Después del último milagro que hizo el Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 8, versículos 22 al 26, donde sana a un hombre ciego, Jesús y sus discípulos ahora están viajando al norte de Galilea, recorriendo aproximadamente entre 40 a 50 kilómetros de distancia por las aldeas de Cesarea de Filipo, una ciudad que estaba localizada en una antigua población israelita que se llamaba Dan, de acuerdo a Josué 21 y Primera de Crónicas 21:2. Más o menos esto se encuentra a unos 80 kilómetros al sureste de Damasco. Esta ciudad estaba situada al pie del monte Hermón, cerca de un gran manantial que alimenta el río Jordán. Y si ustedes son curiosos, si les gusta investigar la geografía, vayan a buscar esas fotografías que se encuentran en Google, busquen el manantial que alimenta el río Jordán, y es hermoso. Es un lugar muy bello, muy pintoresco. Esta región era conocida o llamada originalmente como Paneas o Panías. Y en ese lugar se adoraba a un dios mitológico, era el dios Pan, y posiblemente ustedes han visto la imagen de este dios que es mitad cabra, mitad hombre, y toca una flauta, de donde se deriva Peter Pan, el que toca la flauta. El mito o lo que la gente había llegado a creer era que este era el dios del pánico y por esa razón había que adorarlo, para no tener pánico de él. Y el pánico, de hecho la palabra pánico viene de la palabra pan, es temor al dios Pan. Esto en el año 14 después del Señor Jesucristo, Cesarea, esta ciudad de Cesarea se constituyó en ciudad en honor a César Augusto, se le dio el nombre, a fin de distinguirla como una ciudad marítima que está ubicada al oeste de Jerusalén en la costa mediterránea, una ciudad conocida como Cesarea o Paneas, como ya lo mencioné hace un momento. Y es importante tomar estos datos porque nos ayudan a entender bastante el contexto. Entonces los discípulos, noten ahí en el versículo número 27, salieron Jesús y sus discípulos. Cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, encontramos que uno de los evangelios salió Jesús. Parece que Jesús está solo. Y dice más adelante que Jesús está orando. Pero cuando se hacen las preguntas se implica que los apóstoles estaban con el Señor Jesucristo. Entonces ellos salen a esta región y comienzan a recorrer las aldeas de Cesarea de Filipo, como era la costumbre del Señor Jesucristo, ir a las aldeas y predicar el evangelio y hacer bien a los afligidos. Y no duda que el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Luego, en el versículo número 27, si ponen ustedes atención a sus Biblias, dice, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Noten ahí la frase.
Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Obviamente la gente ya se había formado una opinión acerca de quién es el Señor Jesucristo. Ya se habían formado una opinión acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y como ustedes pueden darse cuenta, las opiniones son variadas por lo que leemos aquí. Y esto no es nuevo, porque cuando las personas tienen una opinión formada en sí mismos y no en la Escritura, las opiniones siempre van a ser diversas, no van a ser las mismas. Y si alguna se parece a una otra, van a tener grandes variaciones, por más que se parezcan. Por esa razón, cuando nosotros queremos saber algo acerca de las Escrituras, necesitamos de ir a ver qué es lo que las Escrituras dicen acerca de un tema y no dar nuestra propia opinión acerca de lo que creemos que la Biblia dice. Entonces, hermanos, esto es importante ver. Y la pregunta que el Señor Jesucristo aquí les hace a ellos es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vamos a meditar un poco acerca de esa pregunta, porque es sumamente importante. Marcos nos dice aquí que Jesús les hace esta pregunta, la cual debemos de entender es una de las preguntas o la pregunta más importante. Si nosotros clasificamos las preguntas entre preguntas, diríamos esta con un artículo definitivo sería la pregunta. Esta es la pregunta que el ser humano debe de hacerse en su vida. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué razón? Porque por la importancia fundamental que tiene esta pregunta. La respuesta a esta pregunta es tan importante que define la eternidad de una persona. Quizás tú estás aquí en esta mañana y no eres creyente y has escuchado mucho acerca de Jesús, y has estado viniendo aquí a la congregación, o quien te invita te ha estado hablando de Él, y tú dices, bueno, ¿qué tanta importancia tiene saber quién es Jesús? Es tan importante que tu vida depende de ello, tu vida presente y tu eternidad dependen de esto. Por lo tanto, tienes que poner atención en esta mañana. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 36, acerca de este tema. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la importancia que tiene esta pregunta. Los que contestan a esta pregunta de una forma errónea, lo que están haciendo es enfrentando en este mismo momento el juicio eterno de Dios. Pero el que contesta de una forma positiva tiene en este preciso momento la esperanza de la vida eterna, y la ira de Dios no está más sobre él. Esta es la importancia de esta pregunta. En Juan capítulo número 14, en el versículo número 6, lectura que tuvimos hace un momento, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Noten las palabras de exclusividad y palabras exclusivas. Son palabras que están diciendo que hay uno solo y excluye a todo lo demás, a todos y a todo lo demás. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre, sino solo por Él. Esta es la importancia que tiene la pregunta, ¿quién es Jesús? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, en el versículo número 12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que haya la capacidad o la habilidad que nos es dada para poder ser salvos. No se puede ser salvo aparte del Señor Jesucristo. Ahora quizá tú que te encuentres aquí por primera vez y que no conoces a Cristo, te harás la pregunta, ¿ser salvo de qué? O sea, yo me siento bien, yo no veo ningún peligro eminente alrededor de mí, no sé de qué están hablando. La respuesta a tu pregunta es ser salvo de la ira de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que el que ofende en un punto de la ley es culpable de todos. La palabra de Dios dice que Dios, por cuanto es Dios justo, Él tiene que castigar todos los pecados por diminutos que sean ante tus ojos.
Y cada pecado merece la muerte, el pago eterno. Y ese es el peligro inminente bajo el que se encuentra una persona. La ira de Dios está sobre él, sobre ella. El libro de Salmos dice, Dios está airado sobre el inicuo en todo tiempo. Entonces, es el ser librado de la ira de Dios. Y no solamente eso, el ser librado del príncipe de la potestad del aire, del que tiene el dominio sobre tu propia vida. En el libro de Efesios, si ustedes van allá conmigo, por favor, en el capítulo número 2, en el versículo número 2 y 3, ustedes van a darse cuenta lo que Pablo dice acerca de la condición antes de venir al Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo. Escucha esto, conforme o en línea a, o bajo de, o de acuerdo a el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, escucha esto, vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne. O sea, éramos esclavos de los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego en el versículo número 4, Pablo aclara y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, amigos, este es el punto principal. Eso tiene que ver con la gravedad de saber responder a esta pregunta. Esta es la importancia, el poder ser librado no solamente del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la potestad del aire, de la corriente del pecado, de vivir bajo los deseos de los pecados, siendo básicamente un esclavo. Esto es la significancia, la grandeza de esta pregunta. Entonces, uno tiene que entender que las Escrituras enfatizan constantemente eso. Todos los evangelios, todos, tratan con el tema de los 4 evangelios, tratan con el tema de dar claridad y de reiterar que Jesucristo es el Mesías. Este es el énfasis de los evangelios. Y de hecho, en el evangelio de Juan, en el capítulo número 20, encontramos ahí, en el versículo número 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Escuche esto, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la importancia de la pregunta que Cristo está haciendo en el versículo número 27, ¿quién dicen los hombres que soy? Es la pregunta más importante que los hombres se deben de hacer para conocer su respuesta. Luego en el versículo 28, los discípulos pasan a dar las respuestas que son básicamente una colectiva de todo lo que la gente piensa. ¿Qué piensa la gente acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que la gente está pensando acerca de Cristo? Entonces, después de que Jesús hace esta pregunta, ellos responden con diferentes respuestas. Cada una de estas respuestas están basadas en lo que ellos ya han escuchado a la gente hablar, decir, expresar su opinión acerca del Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que pasa cuando se ignora la verdad. Una vez que las personas, incluyendo nosotros que estamos acá, no ponemos atención a la verdad de las Escrituras, siempre terminaremos reemplazándola con nuestra propia opinión. Porque en el momento que nosotros no nos preocupamos por poner atención a las Escrituras y salimos de este lugar siendo simplemente oidores y no hacedores de la palabra, tendremos la tendencia 100% segura a reemplazar la palabra de Dios con nuestras opiniones. Por eso es que llegan muchas veces problemas a la vida y no sabemos qué hacer, porque estamos llenos de nuestra opinión, pero no de la palabra de Dios. Y aquí vemos que esto ocurre con la gente que está ahí. La gente le responde que algunos
Algunos, como Herodes Antipas, consideraban que Jesucristo debía de ser Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Si van conmigo al contexto, en el capítulo número 6, en el versículo número 14 al 16, encontrarán esto. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían que es Elías, y otros decían que era un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Esta era la opinión de Herodes. Herodes creía que el Señor Jesucristo era Juan, quien había resucitado entre los muertos. Otros decían que el Señor Jesucristo era Elías, quien Dios prometió enviar antes de que viniera el día grande del Señor. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, van a leer en el capítulo número 4, versículo número 5, donde dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y de hecho, Elías es uno de los profetas que son arrebatados y no experimenta la muerte. Y ellos dicen, bueno, es Elías quien ha regresado. Otros creían que él podría ser alguno de los profetas como Jeremías, quien según la tradición judía había de regresar y para el establecimiento del reino del Mesías. Entonces tenemos una serie de opiniones que son innumerables, pero ninguna se acerca a la verdad. Ninguna de ellas está ni siquiera tantito en la verdad, aunque algunas de ellas están fundamentadas en una interpretación falsa de las Escrituras o una interpretación errónea de las Escrituras. Y esto nos lleva a nosotros a entender que una verdadera interpretación o respuesta a la pregunta ¿quién es el Señor Jesucristo? Tiene que fluir de las Escrituras. Cualquier otra respuesta que no viene de las Escrituras, seguramente que torcerá la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos a los mormones, que tienen el otro evangelio del Señor Jesucristo, donde ellos inventan una geografía que no existe, donde inventan un personaje con unas características físicas que simplemente no son verdad. Y esto es lo que ocurre cuando se abandona la verdad de las Escrituras. Entonces tenemos aquí muchas gentes, a pesar de que el Señor Jesucristo ha hecho tantos milagros, parece que estos milagros no apuntan, no los hacen ver que Él es verdaderamente el Mesías. Por ejemplo, en Juan capítulo número 5, en el versículo 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Pero ellos no podían ver. La gente no podía ver, la gente no podía entender. En Juan capítulo 10, en el versículo 37 al 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sin embargo, la gente no le creía. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, el versículo 14 y 15, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Noten que estos tienen un entendimiento de aquel que había de venir, pero su entendimiento es incompleto. Ellos esperaban a un rey terrenal que los librara físicamente de la esclavitud, de la opresión de los romanos, y ellos se equivocan. ¿Quién es Jesús? Ahora volvamos a nuestro evangelio, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Las respuestas son variadas entonces, Juan el Bautista, Elías y alguno de los profetas. Versículo 29.
Lo que dice la gente es una cosa, lo que nosotros creemos es lo que realmente importa. Porque la gente puede tener opiniones distintas, pero nosotros conocemos la verdad, eso importa. Versículo 29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, hermanos, en primer lugar pensemos en la pregunta, ¿quién decís que soy? El tiempo de la pregunta es importante porque en el contexto ya hemos visto la gran incredulidad de estos hombres. Por ejemplo, en el capítulo número 8, en el versículo número 17, capítulo 8, versículo 17, dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no comprendéis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y el punto es, ¿no vieron el milagro? ¿No se han dado cuenta que es el milagro de uno enviado por Dios que apunta a que es el Hijo de Dios, el Mesías? ¿No entienden quién soy? Hasta este punto ellos no entendían. Pero ahora ha llegado un punto, hermanos, en que Pedro está entendiendo. Y es interesante que dice la Escritura, ¿y vosotros quién decís que soy? Leemos el relato donde dice, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ahora, vayamos a uno de los evangelios que narran la misma porción, a Mateo capítulo número 16, versículo 13. Y quiero que veamos juntos, hermanos, lo que se añade por el Espíritu Santo. Mateo, guiado por el Espíritu Santo, él añade algo que no se encuentra en Lucas. En el versículo número 13 al 20 encontramos la misma narrativa del capítulo 16. Pero quiero que vean el versículo 15. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren cómo responde Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten, hermanos, en primer lugar lo que el Señor Jesucristo dice en cuanto a aquel que responde correctamente a la pregunta, ¿quién es Jesús o quién soy? Dice, bienaventurado. Esta palabra, bienaventurado, algunos dicen significa dichoso, otros dicen significa sumamente feliz o significa bajo la condición o el estado en el que Dios bendice. Y todo aquel que está en Cristo Jesús es un hombre, es una mujer bendecidos. Porque han conocido la respuesta más importante, la respuesta a la pregunta más importante en la vida. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Entonces, bienaventurado no es el que lo tiene todo de esta tierra. No es el que es más inteligente, no es el que tiene más poder adquisitivo, no es el que tiene más influencia, no es el que tiene más poder político, no es ninguno de ellos, es aquel que conoce la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Bienaventurado. ¿Se considera usted una persona bienaventurada en esta mañana? Yo espero que sí, hermanos. Pero que no solamente lo repitamos porque lo escuchamos en esta mañana, sino porque es algo en lo que nosotros hemos meditado. Es algo en lo que hemos pasado tiempo. Especialmente cuando hay dificultades en nuestras vidas, podemos evaluar y decir, sí, Señor, por un lado tengo estas dificultades, tengo esta enfermedad, o estoy enfermo, o tengo esta aflicción en mi vida, pero por ese otro lado,
estoy en ti, estoy en Cristo, tengo la vida eterna. ¿Qué otra cosa puedo esperar? La ira tuya no está sobre mí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tengo paz contigo. O sea, podemos realmente poner las cosas en la balanza y ver el supremo y poderoso peso que tiene la respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Bienaventurado. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en ese punto, hermanos? Que realmente se sentaron a pasar tiempo meditando en ello y que dijeron: es que esto es pero tan sobreacogedor que está sobre mi mente, sobre mi ser. No puedo pensar en otra cosa más que en esto. Esto es maravilloso. Estoy anonadado. Estoy en admiración de tanto bien, de tanto amor que ha sido derramado sobre mí en la persona de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar. Por eso Pedro aquí se le llama bienaventurado. Y es una bienaventuranza porque Dios el Padre se lo reveló. Dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el momento de la conversión, hermanos, Dios abre nuestros ojos para poder ver. Dios nos da oídos para poder escuchar. Dios nos da fe para poder creer. Es Dios quien nos lo da eso. Y esta es la obra del Espíritu de Dios. En este caso, Pedro recibe esta revelación. En el caso nuestro, al leer la Escritura y explicar la Escritura, esta mañana el Espíritu de Dios nos da iluminación, entendimiento, abre nuestros ojos para poder ver y para podernos mostrar que la condición en la que nosotros nos encontramos en este momento es la mejor condición en la que podemos estar. No hay nada que supere la condición de ser bendecidos por Dios. Absolutamente nada. No esté esperando su plan de retiro, ¿no? ¿Cuánto tengo en mi plan de retiro? No esté esperando sacarse la lotería. No esté esperando nada en este mundo. Usted no tiene nada que esperar. Usted lo tiene todo. Absolutamente todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Porque nada es seguro en este mundo. Famosa la frase de Calvino que dice: buscando a Cristo lo perdí todo, y ¿qué encontré? Todo en Cristo. Todo en Cristo. Eso es maravilloso. Y es algo que nosotros debemos de meditar en esta mañana. Es algo que es un estado en el que nos encontramos. Es una atmósfera, es una esfera de bendición en la que Dios nos da con Cristo todas las cosas. Vea el apóstol Pablo cómo pensaba en cuanto a este tema. En el libro de Filipenses, él escribiéndole a los filipenses que les daba gracias porque le habían restituido la ofrenda, que por alguna razón ellos ya no habían mandado, pero ahora se la habían restituido. Él da agradecimiento, dice en el versículo número 10, capítulo 4, versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y escucha la frase conocida, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa en qué estado se encuentre una persona, nada lo remueve de su estado de bendición en Cristo Jesús, y por lo tanto, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo, absolutamente todo. En Romanos, en su famosa conclusión en el capítulo número 8, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, podemos ver también la visión que tenía Pablo de estar en Cristo. En el versículo número 37, Romanos 8:37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo creado, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo entendía la esfera de estar en Cristo Jesús. En el libro a los mismos filipenses, en el capítulo número 3, vayan conmigo ya, por favor, hermanos, al capítulo número 3, donde está aquella famosa frase donde dice que todo lo considera como pérdida, como basura, por ganar el conocimiento de Cristo. En Filipenses capítulo número 3, donde dice, desde el versículo número 1 en adelante, pero no vamos a empezar de ahí, vamos a empezar desde el versículo número 7, 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, la visión de Pablo es una visión completa acerca del estado bienaventurado que tiene una persona de estar en el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, regresando a nuestro pasaje, que Pablo responde, y nosotros, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Pedro, y Pedro responde obviamente por todos los demás. Esto es algo que en las Escrituras se ve constantemente. Hay, en las 3 listas de los apóstoles, él se menciona primero. En todas las partes donde hay una discusión, él siempre va adelante, siempre tiene una opinión, y por eso también a veces la regaba mucho porque hablaba demasiado, pero él tenía siempre algo que decir. ¿Cómo llegó Pedro entonces a creer en el Mesías? Ya lo vimos por revelación. Ahora vean algo extraño hasta cierto punto en el versículo número 30. En el versículo número 30, el Señor le dice a los discípulos, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Es increíble que durante casi todo el Evangelio de Marcos, Él hace prohibiciones, que no le cuenten a la gente. Él no les dice, pero vean el versículo, cómo está ahí en el versículo número 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de ninguno. Vean la palabra mandar. No sé si alguna de sus Biblias lo tiene traducido como advertir. Sí, ¿verdad? Advertir, sí. Esta es una palabra muy fuerte que significa para amonestar. Es un mandato de advertencia fuerte. No digan nada a nadie. No le digan nada a nadie. Y esta palabra, por ejemplo, van a ver su uso acá en el capítulo número 1, en el versículo número 25. Capítulo 1, número 25, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahí ven también esta misma palabra. En el capítulo número 4, en el versículo número 39, ven el uso de la misma palabra, una palabra con tanta fuerza. Capítulo número 4, versículo número 39, donde dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, la idea en el versículo número 30 es, no se lo digan a ninguno. La pregunta ahora que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué le pide a los discípulos que mantengan su identidad mesiánica en secreto? Y la respuesta a esto, si ven en el capítulo número 9 de Marcos,
en el versículo número 9. Lean Marcos 9:9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ok, el Señor se muestra a los discípulos en la transfiguración, a 3 de los discípulos, y cuando regresan, vean lo que dice, descendiendo, ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Pero dice, sino, o sea, no que siempre se lo cayeran, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, Él quería que se hablara de Él como el Mesías, pero había un tiempo. ¿Por qué ese tiempo? Porque en ese tiempo de los capítulos, casi el capítulo final del 8 hasta el capítulo número 15, el Señor Jesucristo se va a mostrar como el Mesías sufriente, el que tiene que sufrir por nuestros pecados, tiene que ir a la cruz, tiene que ser sepultado, tiene que ser resucitado conforme a las Escrituras. Y entonces el Evangelio se tiene que proclamar en todo el mundo. Pero tenían que esperar el tiempo. Ellos tenían que esperar el tiempo. Si nos damos cuenta en los contextos, hay rumores en Juan capítulo 6, versículo 36, creo, lo quieren hacer rey. Quieren hacerlo rey, quieren tomar la fuerza para hacerlo rey, quieren un rey terrenal. Pero Él no venía para ser rey terrenal en esta época, Él vino para morir por nuestros pecados, para cumplir las Escrituras y morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día. Entonces, esto nos ayuda a entender que ellos tienen que callar en ese momento, pero la proclamación de la persona de Cristo debe ser en todo tiempo. En todo tiempo. Nosotros no debemos de callarnos el hablar de Cristo. Debemos de proclamar a Cristo con nuestra vida. Recuerden que Cristo es la profesión de nuestra fe. Ahorita estamos haciendo una proclamación pública de que Jesucristo es el Señor. Hemos venido por eso, no hemos venido por otra cosa. No nos hemos venido a ver para vernos simplemente a las caras y pasar un tiempo a gusto y comer un desayuno bonito. Eso es parte de nuestra fe, de nuestra unión en Cristo, de la comunión que tenemos con Cristo. Pero hemos venido para hacer una proclamación pública de que hoy domingo, el día es el día del Señor. Y que saliendo de este lugar, salimos a vivir vidas que le dan honra y le dan gloria al Señor Jesucristo. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? Esta es nuestra profesión de fe, porque sabemos quién es el Señor Jesucristo. Ahora, yo le pregunto a quienes no ven a Cristo como su Señor y Salvador, que abiertamente que dicen, pues, lo que mis papás creen no es exactamente lo que yo creo. Lo que mi vecino que me invitó hoy cree no es lo que yo creo. Si no es eso lo que tú crees, estás en un peligro eterno. No tienes vida eterna. No tienes vida eterna y necesitas vida eterna. Necesitas el perdón de tus pecados. Necesitas la vida eterna. Y el único que te puede dar el perdón de pecados y la vida eterna es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su preciosa sangre para que nosotros fuéramos perdonados y lavados de nuestros pecados. Si no has venido a Cristo y hoy es el día de salvación y te das cuenta que necesitas de creer en Cristo, ves la necesidad que hay en tu corazón de creer, de pedir perdón, que la carga de tus pecados está sobre ti, hoy es el día. Él es un maravilloso Salvador. Él perdona tus pecados, Él te limpia de toda maldad. Ven a Cristo, hoy es el día. La puerta está abierta, entra por ella para que tengas salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos congregarnos y estar aquí juntos para alabarte en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos concediste creer en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, para el perdón de nuestros pecados. Pero también para nosotros es una gran carga saber que no todos han creído en ti. Y que en esta mañana entre nosotros puede haber quien
no te ha confesado como Señor y Salvador y que hoy necesita recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna. Oramos, Señor Jesús, para que tú tengas misericordia de ellos. Abras sus ojos para que te puedan ver. Abra sus oídos para que puedan entender. Y les des fe para creer y para caminar hacia ti. Y reconocerte como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y recibir el perdón y el pecado, el perdón de los pecados en su vida. Estas cosas te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.